Bueno, continuando con la serie de desarrollo personal, vamos a hacer un breve resumen con el priming para aprender estas ideas lo más rápido posible y aplicarlas. Entonces, el desarrollo personal, que es simplemente es llevar el ser humano o la persona, uno mismo, al estado más óptimo posible, en donde uno obtenga los resultados que uno quiere y en donde la calidad de vida de uno también se incremente. Eso es el desarrollo personal. Ahora, eh, hay un proceso el cual consiste en tres pasos. Es fácil de explicar, pero luego al aplicarlo veremos que, como en el gimnasio, toma su trabajo porque es un trabajo interno. Entonces, lo primero que vamos a desarrollar son las capacidades de las cuales dependen las demás capacidades del ser humano. Eh, Estas capacidades son atributos como la percepción, el pensamiento y la voluntad. ¿Por qué? Porque cuando uno desarrolla la percepción, acrecenta la capacidad de entendimiento. Cuando uno desarrolla el pensamiento, acrecenta la capacidad de resolver problemas y de planificar. Y cuando uno desarrolla la voluntad, acrecenta la capacidad de ejecutar planes o lo que uno se proponga. Ese es el, digamos, primer paso, lo primero a desarrollar, eh, que básicamente se condensa en una palabra que se llama autocontrol. Si uno no tiene autocontrol de sí mismo, uno no puede pretender mejorarse a sí mismo. Así como si uno no tiene control, por ejemplo, de una silla, uno no puede pretender, si uno no tiene dominio de una silla, uno no puede pretender mejorar la silla. Entonces el primer paso es ese, mejorar esas capacidades. El segundo paso es desarrollar la mente. ¿En qué consiste eso? Pues son tres cosas. Primero, reprogramar la mente, porque la mente subconsciente verdaderamente es un sistema del cual depende quizás el 85% de nuestros resultados en la vida. Entonces tenemos que cambiar las creencias que yacen allí, eh, modificando, por ejemplo, la autoestima, la creencia de qué tan valioso es uno, qué tan importante es uno, qué tan agradable es uno, qué tan capaz es uno, qué tan inteligente es uno, qué tan carismático, eh, qué tan bello es uno. También las creencias como el miedo al rechazo, creencias como si importa lo que piensen las personas, creencias como que la gente es peligrosa. Si uno cambia esa creencia, pues deja de tener ansiedad, por ejemplo. ¿Cómo reprograma uno estas creencias? Pues hay tres técnicas básicas que se tienen que aplicar. La primera se llama Letting Go. Hay un libro escrito sobre eso y voy a hacer un resumen de la técnica como tal para que uno lo pueda hacer, para que usted lo pueda hacer justamente en el momento en que yo le escriba cómo hacerlo. Es una serie de pasos que tiene que hacer, es muy sencillo. Mm, La segunda técnica es tomar acción. Ir al mundo, salir al mundo real y, digamos, desafiar esas creencias limitantes, por ejemplo, que uno no es valioso o que importa lo que piensen de uno. ¿Cómo? Tomando acción, por ejemplo, haciendo un acto ridículo en público. Eso es increíblemente bueno para reprogramar la creencia de que importa lo que piensen de uno, porque cuando uno lo hace, se da cuenta, obtiene evidencia de que realmente no importa lo que piensen de uno. O sea, las personas
tienen una vida tan complicada como uno y no sé si a uno lo ven cantando en público en un Starbucks, pues lo ven un rato y ya se pasa el momento y uno queda, y pues la mente como que se va reprogramando eh, y cambia poco a poco esas creencias. Eh, pues hay varias formas de tomar acción. Las diré con más especificidad, se dice así, bueno, no sé. Más adelante, luego, además de tomar acción, están las afirmaciones. Hay un truco con las afirmaciones. La gente cree que las afirmaciones se trata de afirmar yo soy saludable, yo soy poderoso, yo soy no sé qué, pero más que la palabra es el sentimiento que uno despierta en uno cuando dice eso. Uno tiene que creérselo y sentirlo, ya sea si uno lo está diciendo verbalmente o si se está imaginando que uno realmente es otra cosa. Cuando uno hace este conjunto de cosas, por un tiempo, quizás un mes, quizás 2 meses, depende de la consistencia de uno, reprograma su mente inevitablemente. Y esto es muy, muy útil porque entonces la mente se vuelve no un problema, porque usualmente la mente es un problema. El estado de ánimo de uno muchas veces es lo que le impide a uno hacer algo, por ejemplo, acercarse a una persona y hacer algo o tener una interacción. Cuando uno reprograma la mente, es como que consigue hacer del problema una herramienta. La mente se vuelve una herramienta. Luego de reprogramar la mente está construir sistemas mentales que son habilidades que son muy útiles. La primera, por fuerza, es la habilidad de aprender cosas, eh, porque pues, seamos sinceros, en la psicología no está muy claro cómo funciona el acto de aprender habilidades o siquiera información. Los máximos autores y mm, autoridades en el tema, pues son este personaje en inglés que tiene apellido Sung y Ramón Campayo, que pues bueno, tienen sus sistemas de aprendizaje para aprender, digamos, diferentes tipos de información o aprender habilidades, pero bueno, yo tengo mi propio sistema que lo voy a enseñar. Luego de aprender a aprender cosas, que es la habilidad con la que uno puede realmente empezar a hacer cambios en su vida, pues digamos cambios a nivel material de una forma rápida, eh, uno, en mi opinión personal, debería aprender la habilidad de influir en las personas. ¿Por qué? Porque básicamente la situación financiera, la situación, no sé, emocional, la situación residencial, la situación laboral, todo depende de qué tan bueno es uno influyendo en las personas. Entonces, por ahí está la otra cosa de la reprogramación mental. El aprender esas dos habilidades me parece imprescindible. Y luego está la opcional, que es aprender una habilidad especializada que, que además brinde un recurso a alguien, un servicio, en la que uno sea bueno y que le apasione a uno. Si uno logra crear esa habilidad, tiene asegurado prácticamente un lugar laboral. Eh, Porque pues si uno quiere tener abundancia laboral, tiene que especializarse en algo. Eh, la tercera cosa que uno tiene que hacer al reprogramar la mente
es deshacerse de las distorsiones cognitivas, que son fallos de pensamiento que todos tenemos en algún grado. Para esto recomiendo ver la serie que Lalo Uber hizo sobre las distorsiones cognitivas. Cada video trata diferentes distorsiones y entre que uno las escucha, uno puede ver cómo en su vida están presentes, cómo en su mente están presentes o no, y uno puede ir cambiándolas. Ah, ¿Por qué reprogramar la mente? Porque cuando uno reprograma la mente, cambia su forma de ser, cambian sus actitudes, cambia su comportamiento, cambia su apariencia y pues esto realmente es un desarrollo personal muy importante a la hora de querer obtener mejores resultados en el mundo físico, ¿ya? Y una calidad de vida física, no necesariamente emocional, pero a fin de cuentas, cuando uno reprograma la mente, sí se siente mejor, o sea, acrecenta también la calidad de vida emocional. Luego de hacer esto, de desarrollar los atributos esenciales, que es la percepción, el pensamiento, la voluntad, luego pasa a la mente, reprograma la mente, aprende habilidades y se deshace de las distorsiones cognitivas. Uno prácticamente es un humano muy desarrollado, uh, digamos a nivel esencial, que es de lo que trata realmente el desarrollo personal. Porque, pues sí, quedaría por desarrollar el cuerpo, pero el desarrollo corporal, el desarrollo físico, es algo que ya está muy estudiado y muy entendido, y que es fácil de hacer con dieta y ejercicios y con el descanso. Pues existen muchas formas de desarrollar el cuerpo. Entonces mi curso trata más de desarrollar a la persona como tal, de tal forma que obtenga resultados muy superiores a los que está teniendo en cualquier situación y que su calidad de vida mejore inevitablemente, o sea, por fuerza. Básicamente eso es como el resumen de lo que habíamos visto anteriormente. Lo siguiente que tendré que hacer yo es ir, o sea, ya fuimos de lo general a lo particular. Ahora vamos a ir desmenuzando cada paso, eh, que es simplemente trata de explicar cada técnica, cada ejercicio, porque pues bueno, ya les di el proceso, ya les di, digamos, la idea esencial del desarrollo personal y ahora falta que yo les dé eh, los principios, las técnicas y los ejercicios que tienen, en las cuales tienen que trabajar para que haya un cambio, para que haya un cambio hacia la mejora en estas diferentes capacidades que les supondrán un, un estado más óptimo. Entonces, de eso va a tratar el siguiente audio. Pues digamos, explicando qué, cómo y para qué desarrollar cada cosa y luego pues los ejercicios para desarrollar cada cosa. Ah, mm, Luego de eso, de explicar, ahí es que ahí no queda porque simplemente sería información. Entonces, como es un curso, yo pretendo de que después de que ustedes tengan esta información, lo practiquemos juntos y vean que sí tiene resultados. Uh, entonces, prácticamente, luego de darles la información, digamos, más detallada de los ejercicios y tal, lo siguiente que vamos a hacer es primero hacer metáforas sobre el proceso, sobre la técnica
Y bueno, algo que me faltó mencionar es que si uno no se toma este proceso de desarrollo personal de forma, digamos, de forma íntima, si uno no se lo toma personal, si uno no tiene un motor emocional, el proceso no va a avanzar. Entonces, primero, quizás toca que uno encuentre los motivos y se motive para afrontar esto porque es un trabajo interno que es desafiante, mucho más agradecido que el desarrollo corporal, porque para desarrollar un buen cuerpo uno necesita quizás años, pero para desarrollar pues los atributos más esenciales del ser humano, para reprogramar la mente, para aprender habilidades que le cambian la vida, pues necesita eso de 2 a 3 meses, si uno lo hace bien. Entonces, mmm, así va a ser como la secuencia de cosas que vamos a ir haciendo. Las metáforas son necesarias para que uno se acuerde eh, de en qué consisten los ejercicios, la técnica y tal. Y cuando uno ya tenga interiorizado ese conocimiento, cuando uno ya entienda y tenga noción de cómo funciona el principio que hace que cambie, por ejemplo, la capacidad de entendimiento o la capacidad de influir en las personas, cuando uno ya interiorice eso, ahí sí les voy a hacer aplicar eso que les estoy diciendo. Entonces, al aplicarlo, al ejercitar de forma gradual y digamos, de forma más, cada vez gradualmente más exigente, cada ejercicio que yo les voy a poner, pues van a ver los resultados. En eso lo primero es en una semana y van a darse cuenta lo potente que es este curso de desarrollo personal. Mm, mm, Prácticamente cada ejercicio lo van a hacer conmigo, eh, porque sería totalmente ilógico que yo les dé la información, pero no les guíe el paso a paso en la práctica. Entonces vamos a hacer unas cuantas prácticas juntos de cada cosa y, y de ahí para allá ustedes pues van a tener trabajo que hacer. Mm, y bueno, ya saben el proceso, ya saben la técnica, ya saben que tienen que estar muy motivados para que el proceso avance. Y el siguiente audio sí va a ser más específico y elaborado en esas tres cosas. Entonces, el siguiente audio va a ser sobre, mm, va a ser la información completa sobre cómo desarrollar los atributos y capacidades de las que dependen las demás. El segundo audio, bueno, el tercer audio ya para este entonces será sobre la reprogramación mental, ir a fondo con eso. El cuarto audio será sobre el aprendizaje de las habilidades y el quinto audio va a ser la práctica conjunta de usted y yo de cada cosa y también, bueno, haciendo metáforas sobre cada cosa para que se le quede en la memoria de largo plazo y entienda e interiorice cómo funciona cada cosa. Entonces, bueno, de eso va a tratar el curso. Mm, Les recuerdo que pues este es como verdaderamente el fruto de muchos años de investigación, de práctica, eh, acerca de qué funciona y qué no funciona. Y,
Y básicamente es eso. No les voy a mentir, es riguroso, tienen que ser rigurosos, pero la recompensa es tan grande, el hecho de entrenar unos 3 meses solo, de forma rigurosa, les va a cambiar la vida totalmente y de verdad se van a convertir en personas muy excepcionales, muy valiosas. eh, digamos, a comparación de las demás personas, ustedes van a tener una calidad de vida mejor, eh, emocionalmente y físicamente. Van a eh, van a ser, sí, excepcionales, esa es la palabra, van a estar desarrollados mucho más que una persona normal. Se les van a abrir puertas eh, en todas direcciones y básicamente se van a convertir en personas óptimas, capaces, eh, capaces de cosas que muy poca gente puede. O sea, es prácticamente ser un superdotado. Yo los voy a llevar por este camino con mi mejor intento, eh, explicando, demostrando y bueno, al final estoy seguro de que efectivamente si hacen los ejercicios bien, van a conseguir pues lo que les prometo. Es inevitable, son principios y prácticas que ya he puesto a prueba, eh, que sé que funcionan eh, y bueno, básicamente de eso trata. Saludos. Bueno, en el anterior audio vimos básicamente el proceso general de desarrollo personal. Mm, vimos más o menos de qué se trataba, en qué dirección iba. Para hacer un breve recuerdo, o sea, el propósito del desarrollo personal es aumentar la calidad de vida interna y externa y también mejorar los resultados que uno puede obtener en el mundo físico. Ah, bueno, también otra idea es que todo aquel que se encamine en el desarrollo personal es un tipo de persona que se dio cuenta de que el que le pasen cosas buenas o malas depende única y exclusivamente de sí mismo. Es como dejar de delegar los resultados que uno tiene en la vida a situaciones externas y apropiarse y responsabilizarse de lo que a uno le pase y los resultados que uno tenga y la calidad de vida que uno tenga. Si uno hace esa percatación, uno puede realmente encaminarse en este camino del desarrollo personal. Otra idea importante es que, pues bueno, la esencia es que quien tiene autocontrol, o sea, primero, pues el desarrollar los atributos que nos da la conciencia, ¿no? Porque pues son las capacidades de las que dependen las demás capacidades del ser humano. Entonces, si uno quiere llevar su estado de humano a lo más óptimo, debe empezar por las capacidades de las que dependen las demás capacidades. Por ejemplo, la capacidad de entendimiento es una capacidad de la que dependen otras capacidades como el aprendizaje o la resolución de problemas o el decidir correctamente. Si me hago entender, en ese orden de ideas, la capacidad más importante y de la que dependen todas, absolutamente todas, es el autocontrol. El autocontrol se basa principalmente en tres cosas. En la capacidad de entender por la atención,
Eh, Luego está el planificar y resolver problemas por la concentración. Esa es otra capacidad que si uno domina, pues la vida se le facilita mucho. Y por último está el ejecutar lo necesario para lograr un objetivo. O sea, iniciar y persistir por el foco. Es decir, que uno cuando obtiene autocontrol, obtiene entendimiento, capacidad de resolver problemas, de planificar y de ejecutar eso que uno planifica. Con solo eso, la persona ya se desarrolla a un nivel, pues, prácticamente muy por encima de lo normal. Pero ahí no paran las cosas. Porque pues nosotros somos humanos y el chiste es que nosotros tenemos pensamientos e impulsos intrusivos que reducen nuestro autocontrol. Este es el problema. O sea, estos impulsos, ocurrencias, tentaciones, reducen nuestro autocontrol y nos impiden entender, planear una secuencia correcta y ejecutar con persistencia. Esta es una idea esencial del desarrollo personal. Si uno, y bueno, la otra que había mencionado, si uno no controla o no tiene dominio sobre lo que quiere desarrollar, pues cómo va a desarrollar eso. Entonces, uno tiene que empezar con estas tres capacidades y básicamente cómo se hace esto. Eh, por un lado, hay dos formas. Por un lado, está el hacer uso gradual, cada vez más exigente de cada capacidad. Por ejemplo, si uno se exige contemplar cada vez gradualmente, cada vez con más mm, eh, eh, ¿cuál era la palabra? Con más exigencia, inevitablemente eso lo va a llevar a obtener un entendimiento de las cosas mayor. Si uno se esfuerza y utiliza la voluntad para, eh, por ejemplo, ir en contra de los impulsos, de las tentaciones, de las ocurrencias, inevitablemente eh, uno va a obtener un dominio sobre el comportamiento y sobre la ejecución de objetivos. Si uno hace uso del pensamiento, de la imaginación, del análisis, del pensamiento lateral y del vertical, inevitablemente, sea cual sea la situación, el pensamiento le va a ser una herramienta muy útil que le permitirá resolver problemas o crear cosas. Eh, entonces, básicamente de eso se trata el autocontrol y cómo desarrollarlo. Eh, Esa es una forma. Otra forma es la meditación. Cuando uno medita, desarrolla estos tres atributos de la conciencia de forma uniforme. Eh, mm, Más adelante diré cómo meditar de forma correcta, que pues bueno, ahorita se conoce como el mindfulness y bueno, la esencia de la meditación es la observación imparcial de ya sea de los estímulos exteriores y luego pues de los estímulos interiores, que son los pensamientos. Y se trata principalmente de eso, de contemplar sin pensar ni reaccionar a lo que uno está viendo, sin pensar quizás, oh, eso no me agrada, eso está mal, eso está bien. Se trata de observar simplemente como si uno fuera un testigo. Eh, bueno, esa es la técnica principal. Ejemplos.
por ejemplo, para desarrollar la voluntad, la esencia es ir en contra de los impulsos de la mente. Entonces, por ejemplo, ducharse con agua fría es algo que la mente no quiere. Entonces, si uno va en contra de ese impulso, uno está desarrollando la voluntad porque está haciendo uso de la voluntad. O si uno tiene muchas ganas de, no sé, comerse algo o fumar algo o hacer algo, y uno va en contra de ese deseo, de esa tentación, o tiene muchas ganas de, no sé, tener sexo, pero va en contra de eso, que pues es el celibato, está desarrollando la voluntad. Eh, lo mismo con el pensamiento. Si uno se pone a pensar, uno tiene problemas, ¿no? Entonces, si uno se pone a tratar de resolverlos o a mm, exigirse más en la capacidad de imaginación, por ejemplo, tengo un esfero adelante mío y gradualmente me esfuerzo a imaginar mejor. Por ejemplo, me imagino que es de otro color, o me imagino que es más grande, o me imagino que está flotando, cada vez con más vividez y con más detalle, pues la imaginación por fuerza va a ir aumentando. Lo mismo con el pensamiento lateral y con el análisis. Ejemplos de esto, pues en el análisis eh, es la inducción. Entonces uno puede aprender el método científico y empezar a hacer análisis e inducciones sobre diferentes ámbitos de la vida, o puede ejercitarlo con pruebas de coeficiente intelectual, porque son pruebas en donde a uno lo fuerzan a utilizar la inducción, porque lo fuerzan a reconocer cierto patrón e inducir una ley, la cual luego uno aplica para encontrar el siguiente, como la siguiente secuencia en la matriz. Esos son ejemplos. Pero en definitiva, para lograr el autocontrol, si uno quiere hacerlo de forma uniforme, es la autoobservación. Bueno, ya había mencionado también que pues brevemente voy a recapitular, que desarrollar algo es llevar ese algo a su punto más óptimo o más funcional. Entonces lo que queremos es hacer eso, llevar nuestra persona al punto más funcional y óptima posible. Ya había mencionado que no voy a explicar cómo hacerlo con el cuerpo. Bueno, en definitiva eso es que es lo que uno hace. Y si uno lo hace, digamos simplemente el desarrollar estas cosas, sin lo demás que ya voy a proseguir en eso, uno se va a volver una persona excepcional. ¿Por qué? Porque, o sea, tan solo imagina qué tan fácil o cuán fácil o qué tanto se facilitaría tu vida si tu nivel de entendimiento se acrecentara. Decidirías mejor en cualquier situación e inevitablemente pues tendrías mejores resultados, serías una persona más óptima. ¿Qué pasaría si tu nivel de disciplina o de ejecución de objetivos mejorara? Pues inevitablemente lograrías obtener mejores resultados de forma inmediata. ¿Qué pasaría si tu pensamiento, si tuvieras mayor dominio sobre tu pensamiento? Pues inevitablemente serías capaz de resolver tus problemas, serías capaz de planificar mejor, serías capaz de crear cosas, y por lo tanto eso es una ventaja de por sí. Ya solo con hacer eso
eh, que a uno lo lleva a otro nivel. Ahora, yendo a lo más específico, digamos redundando un poco para que la idea quede clara, la conciencia es la capacidad esencial del ser humano. Es lo que nos atribuye la voluntad, la percepción y el pensamiento. Con tan solo aumentar un poco tu percepción, tu entendimiento de las cosas se acrecentará. O sea, de nuevo, imagina qué pasaría si de repente tu nivel de entendimiento sobre las cosas, sobre alguna cosa o sobre todas las cosas aumentase. Pues sería un desarrollo muy considerable. Ahora con la voluntad, eh, tu capacidad de iniciar cosas y mantenerte disciplinado aumentará y entonces lograrás eh, de nuevo lo que te propongas. Imagina cuánto terreno ganarás, cuántos resultados obtendrás de solo cambiar este aspecto interno, el de la voluntad. Y ahora si logras aumentar tu capacidad de pensar, podrías, otra vez redundando, resolver múltiples tipos de problemas, imaginar con mucha vividez, tener un análisis punzante y deducir, abstraer información de diferentes sistemas, algo así como lo que hacen los matemáticos con el pensamiento vertical. Dominar el pensamiento te permitirá adaptarte a cualquier situación y obtener poder sobre esta situación. Porque cuando te adaptas a algo, te haces más apto en ese ámbito o problema. Entonces, el pensamiento realmente, cuando uno lo aumenta, de la forma en la que yo voy a decir más adelante con cada ejercicio, eh, pues básicamente está desarrollando la capacidad de capacidades. Es más, voy a dar ya mismo los ejercicios de cada una. Por ejemplo, del pensamiento. El pensamiento lo dejaría al final porque hay muchos tipos de pensamiento. Pero bueno, iniciando por ejemplo con la contemplación. Eh, el primer paso para desarrollar la capacidad de entendimiento y de percepción es observar el mundo externo y tratar de entender procesos, dinámicas, situaciones que suceden en el mundo externo. Sin pensarlas, simplemente observando. Que es lo que se conoce como contemplación. Ah, puedes contemplar tu respiración, puedes contemplar una persona siendo robada, puedes ser testigo de la propia sensación de tener un cuerpo, puedes ser testigo de estar justamente en este momento con esta serie de percepciones, de colores, de formas. En tanto más entiendas diferentes situaciones, más es tu capacidad de entendimiento. Y la idea es eh, contemplar la mayor cantidad de situaciones diversas posibles para uno entender verdaderamente la vida. Eh, vale la pena decir que el segundo paso sería contemplar la mente. Eh, porque uno, pues un científico muy bueno puede llegar a entender muy bien cómo funciona el universo, pero no puede, no puede acceder a la omnisciencia, al verdadero entendimiento, si no entiende también su propia mente, porque es parte inevitable de la condición de ser humano. Entonces, el segundo paso es observar
los pensamientos propios. Ese es el ejercicio para mejorar el entendimiento. Luego están los ejercicios para aumentar la voluntad, ya los mencioné, es simplemente ir en contra de los impulsos que a uno les llegan de la mente. Entonces de repente uno tiene sueño y tiene ganas de acostarse porque sí, la mente le dice, ve, acuéstate porque estás cansado. Entonces uno dice, no, me va a quedar trabajando más tiempo, o quizás a uno no le gusta la matemática y es un impulso de la mente que le dice, no leas matemática. Entonces uno dice, no, voy a leer matemática por 5 horas. Otro ejemplo puede ser, mmm, tengo hambre, la mente me impulsa a comer, le digo no, y entonces hago ayuno por un día o 2 días. Eso acrecenta la voluntad. El pensamiento, pues bueno, ya es otro cuento porque hay muchos tipos de pensamiento, pero básicamente mm, ya dije cómo gradualmente mejorar la imaginación y el análisis. Ahora el pensamiento lateral. El pensamiento lateral es el que nos permite resolver problemas y crear cosas. Entonces, pongo un ejemplo. ¿Cuántas formas hay de ir de mi casa a la panadería? Entonces, eso es un problema. Quiero estar en la panadería, pero estoy en mi casa. ¿Cuántas alternativas hay de llegar a la panadería? ¿Cuántos caminos hay? El pensamiento lateral se trata de pensar en alternativas para pasar de una situación indeseada a una situación deseada. Entonces uno, para mejorar este pensamiento, tiene que forzarse a empezar a pensar en alternativas para resolver problemas. O sea, por ejemplo, ¿cuántas formas hay de comerse una manzana? Puede ser, no sé, rostizándola, puede ser mientras me baño, puede ser con una cuchara, puede ser quizás una manzana congelada, puede ser haciéndola jugo, no sé. Hay muchas formas. La idea es pensar la mayor cantidad de alternativas que hay de resolver problemas o de hacer algo. Otra cosa es que libera la capacidad de que a uno se le ocurran alternativas es desafiar supuestos. Porque el mayor problema en el pensamiento lateral es que uno tiene reglas mentales que le impiden contemplar ciertas alternativas. Entonces, hay un ejercicio en el libro de Bono, creo, pues, sobre el pensamiento lateral, en donde él te explica diferentes ejercicios para desafiar supuestos mentales, los cuales son básicamente como casi que adivinanzas, en donde a uno lo ponen a pensar y uno tiene que deshacerse de sus supuestos mentales sobre la situación, lo que uno tiene asumido para que se le ocurran alternativas. Es desafiar las reglas que uno tiene inculcadas. ¿Ya? Luego está el pensamiento vertical, y para este es muy sencillo, se desarrolla haciendo matemática, o sea, utilizando los conocimientos matemáticos, porque a uno le permite esto predecir cosas o deducir cosas o abstraer cosas, cosas del pasado. Por ejemplo, en el cálculo. Pero básicamente el pensamiento vertical
se trata de eso, de tratar de predecir cosas, ya sabiendo, por ejemplo, una ley y ciertos datos. En contraparte al pensamiento convergente o al análisis, que es más comúnmente llamado análisis, el análisis es conectar una serie de datos o de puntos que ya tiene uno para encontrar alguna similitud o alguna causa de ellos. Por ejemplo, la gravedad. El hecho de yo tener miles de datos, por ejemplo, que cada vez que yo suelto un objeto y le quito un apoyo, cae al piso, esos son miles de datos. Entonces, ¿cómo conecto esos datos mediante una explicación que explique el por qué sucede eso entre esas miles de situaciones? Entonces, una explicación pues es la gravedad. Ah, otra cosa que los puede conectar es que tienen una similitud, que es que son objetos materiales que están bajo la fuerza de la gravedad. Entonces tienen una similitud. Eh, Eso se llama analizar cosas, prácticamente. Y lo contrario de eso es imaginar. Es a partir de solo un dato desplegar una serie de posibilidades. Entonces, teniendo, digamos, solo un lápiz, empiezo a imaginar posibilidades sobre cómo podría ser ese lápiz, más largo, más chiquito, podría ser un lápiz enano, podría ser un lápiz que rebota. Es lo contrario al análisis. Entonces, ejercicios para mejorar la imaginación está las asociaciones inverosímiles, que consisten prácticamente en conectar diferentes datos a través de interacciones inverosímiles. Esto pues es una mnemotecnia, pero ayuda mucho a mejorar la imaginación. Eh, Prácticamente se trata de coger dos objetos e imaginar formas inusuales en que podrían interactuar. Por ejemplo, si yo cojo el objeto de, no sé, un viejo y el objeto bombero, puedo imaginarme que el viejo está con mucho frío enfrente de una fogata o de la chimenea tratando de calentarse y de repente baja el bombero por la chimenea y apaga la hoguera, quedando el anciano frío. Eh, lo principal de las asociaciones inverosímiles es primero reconocer en qué contextos está cada objeto. Por ejemplo, el viejo pues está en su casa, puede ser que esté en su casa descansando, o el bombero pues estaría quizás en un incendio. Y de ahí pues ya uno tiene una escena. Después de eso, uno se pregunta sobre las particularidades de ese objeto, por ejemplo. Particularidad del bombero es apagar incendios. Particularidad del anciano es querer descansar. Entonces, ¿cómo de una forma inverosímil relaciono esas dos cosas? Eso estimula mucho la imaginación. Otro ejercicio para mejorar la imaginación, un segundo, son las transformaciones que Ovidio Cardona propuso en un video sobre cómo crear genios. Las transformaciones consisten en coger un objeto cualquiera y con ese objeto cualquiera empezar a imaginar diferentes cosas. Yo lo que hago, por ejemplo, primero con ese objeto trato de cambiarle la textura. Por ejemplo, tengo una botella de agua enfrente.
Entonces empiezo a imaginar que la botella, en vez de ser plástica, tiene plumas. Y entonces puedo coger plumas o algo así. O puedo imaginar que la botella de agua está hecha de manzana, como que es una botella de agua, pero que está hecha de manzana. Entonces me imagino que cojo la botella de agua y le doy un mordisco, como si fuera una manzana, pero se le derrama el agua porque pues rompí la botella dándole un mordisco, porque pues es de manzana. Luego de imaginar diferentes texturas, lo que yo hago es cambiar la forma del objeto. Puedo imaginarme que el objeto de repente es diminuto o puedo imaginarme que es grandísimo. Puedo imaginarme que es gordo o que es flaco. Puedo imaginarme que es, no sé, como en espiral. O puedo imaginarme que es cuadrado. O puedo imaginarme que ciertas partes del objeto son distintas. Por ejemplo, la botella de agua que se ramifica en dos boquillas y que es una botella de agua que tiene dos boquillas. Entonces juego con la forma del objeto. Imagino diferentes cosas. Puedo imaginarme de repente mezclar cosas, que es una botella hecha de manzana, pero que a la vez tiene dos boquillas. ¿Ya? La tercera cosa que yo suelo hacer es jugar con el movimiento del objeto. Entonces, si es una botella de agua, puedo imaginarme que está saltando. O puedo imaginarme que está rebotando como flotando por la habitación. O puedo imaginarme que está... mm, que está como con un huequito, como chorreando, no sé, como chorreando un papel que está cerca y mientras hace eso da círculos acerca del papel. O, y de nuevo aquí puedo imaginar que la botella es de manzana, que tiene dos boquillas y que está haciendo ese movimiento inusual. Lo cuarto que yo hago es la interacción del objeto. Entonces me imagino la particularidad del objeto. La particularidad de la botella de agua es precisamente hidratar o mojar. Entonces me imagino que interactúa de una forma distinta. Entonces me imagino, por ejemplo, que la botella de agua de repente le salen ruedas y empieza como a mojar, por ejemplo, a mojar una planta, como que se vuelve una máquina que se convierte en regar plantas o quizás es una botella de agua traviesa y se dedica con sus rueditas a encontrar gente desde la altura y vertirse sobre ellas y echarles agua, cosas así. Y cuando uno combina todo, por ejemplo, que la botella de agua está hecha de manzana, que la forma quizás es un poco más grande y que tiene dos boquillas, que flota y que interactúa de una forma inusual con el ambiente, pues de repente mi imaginación como que empieza a ir a otros lugares. Puedo imaginar que cambia de esta forma tan drástica. Y entre más detalle y más complejo sea el cambio imaginario que uno le hace a eso, más desafiante se vuelve mantener esa secuencia imaginaria que es consciente, no es una alucinación, es algo que uno trata de hacer conscientemente. Ese es otro ejercicio muy, quizás el más útil para desarrollar la imaginación. Bueno, moviéndonos a, moviéndonos
hacia el siguiente capítulo, vamos a decir que cuando uno hace estos ejercicios que yo propongo de forma rigurosa, uno va obteniendo mayor dominio sobre su entendimiento, sobre su capacidad de ejecución o disciplina y sobre su pensamiento, lo cual pues es un desarrollo personal esencial. Creo que es el autocontrol lo que luego permite desarrollar otras facetas del ser humano como la mente y como el cuerpo. Entonces el siguiente, pues bueno, sí, el siguiente capítulo va a ser sobre el desarrollo mental, la reprogramación mental, eh, el deshacerse de distorsiones cognitivas y el aprender, la habilidad de aprender es una habilidad que a uno no le enseñan. eh, y yo tengo un sistema para aprender habilidades, para aprender información, eh, pues lógica, cosas que se pueden razonar, o para aprender cosas que no se pueden razonar, sino que se tienen que memorizar, por ejemplo, el vocabulario de un idioma. Dentro de ello también entra la memoria fotográfica, pero en este capítulo no la voy a incluir porque pues es todo un tema. Y luego de las habilidades, eh, a ver, estaba distorsión cognitiva, sí, bueno, y la reprogramación mental, que consiste en cambiar la forma de ser de uno, que consiste en cambiar las creencias, porque cuando uno cambia las creencias, cambia su comportamiento, cambia su actitud y por ende, obviamente, va a cambiar el resultado que uno tiene en la vida y cómo se siente. Luego con las habilidades se le abren muchas más puertas. Hagan de cuenta que el desarrollo personal es una forma de optimizarse tanto que se le abren puertas por doquier y uno puede decidir hacer cualquier cosa que se le ocurra. Uno no está limitado a simplemente con los talentos que nació o con los gustos con los que nació o que se le incorporaron. Es una forma de liberarse de tal forma que uno se vuelve realmente un ser humano fuerte, que es capaz de hacer cosas que nadie más, que muy poca gente puede hacer. Eso es el verdadero desarrollo personal. Es la esencia. Luego hay otros desarrollos personales que se comercializan mucho, pero solo son superficiales y cambian a la persona, sí, pero no la desarrollan de una forma tan tremenda como para que pueda realmente cambiar su vida de forma determinante. Con solo hacer el primer capítulo, la vida de la persona cambia mucho. Luego con la reprogramación mental cambia, pero pues en un grado, en 180 grados. Tener habilidades de influencia, de habilidades de comunicación, como el ser un buen conversador, el tener confianza en sí mismo, el poder hacer reír a las personas, es verdaderamente determinante e influye mucho en los resultados que uno puede tener en la vida. Y de eso se trata el desarrollo personal que yo propongo. Solo que vamos a ir por pasos. Entonces el siguiente capítulo es sobre el desarrollo o la reprogramación mental. A fondo, con ejercicios, ejemplos, justo como acabo de hacer con este audio.
Y bueno, básicamente es eso.